Voy a leer otra vez los versículos para aquellos que escuchan la grabación más tarde. Es Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 30. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Muy bien, hermanos. Este es los pasajes que van a estar funcionando como nuestra base bíblica para esta mañana, que es una continuación de lo que estudiábamos la semana pasada. Veíamos cómo la vida de gozo en el Señor justamente tiene que pasar por entender que la vida cristiana se trata de Cristo. Eso tal vez sería un buen resumen de la semana pasada. La vida cristiana tiene que tratarse de la persona de Cristo, no de uno mismo. Uno llega a identificarse delante de la persona de Cristo como un siervo, como un mayordomo, como un trabajador que le sirve a su amo. Y eso es lo que nos dice Pablo, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense cómo Pablo resume la forma de pensar de un cristiano. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les decía la semana pasada que esa es una forma muy radical de pensar. Porque cuando Pablo dice que para él el vivir es Cristo, significa realmente lo que dice. Que para él toda la vida se trata de la persona y de la obra de Cristo en su propia vida. No solamente se trata de servirlo, lo cual es cierto. Su vida se trata de servir a Cristo, de hacer la obra que Cristo le ha llamado a hacer, de hacer el llamamiento que Cristo le dio en aquel momento que se le presentó en Damasco. Pablo entendió que a partir de ese momento su vida se trataba de Cristo, pero va mucho más allá, hermanos, y es que cuando uno dice que el vivir es Cristo, significa que todo lo que tiene en su vida viene justamente de la persona de Cristo. Esto quiere decir que de Cristo nosotros tenemos la fortaleza, de Cristo nosotros tenemos la mente, de Cristo nosotros tenemos los sentimientos, la humildad, el amor por los demás. De Cristo somos cubiertos de la justicia, de Cristo nos gozamos por lo que Él hizo por nosotros y la persona que Él es. De Cristo también vivimos, pues lo hacemos para su gloria y para su honra. Y por Cristo también nosotros tenemos una fe que nos hace vivir confiados. Por Cristo también sabemos que todas las cosas que traigamos al Padre en oración en su nombre, Él nos las concederá. Verdaderamente para el cristiano, hermanos, el vivir es Cristo. Porque después de haber creído en Cristo, no hay nada que nosotros podamos hacer sin Cristo. El Señor Jesús mismo dijo, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid verdadera. Y sin mí ustedes no pueden hacer nada. Eso quiere decir, hermanos, que verdaderamente si uno ha aceptado a Cristo, tiene que aprender a depender de Cristo. Tiene que aprender a amar al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas y aferrarse a Él y vivir por Él en todos los sentidos. No solamente, hermanos, tomando de Él el amor, no solamente tomando de Él la paciencia, no solamente tomando de Él la esperanza de una vida futura plena que vendrá después, sino que todos los días tenemos que sujetarnos de vivir por Cristo. Y yo les decía la semana pasada que cuando una persona vive de esa manera, entonces verdaderamente ha vencido al mundo. Porque cuando se sujeta de Cristo no hay poder que exista que pueda separarlo del amor de Dios. No hay cosa que pueda hacer que Él se aleje de Cristo, pero Él tiene que sujetarse de Cristo.
No solamente dice porque para mí el vivir es Cristo, sino la segunda parte es igual de importante y el morir es ganancia. Mucha de las cosas que hacemos en nuestra vida tiene que ver con lo que pensamos acerca de la muerte. Qué ironía, ¿no? Que la forma en la que nosotros pensamos de la muerte dictamina la forma en la que vivimos. Primera a los Corintios, capítulo 15, dice que aquellos que creen que no existe nada después de esta vida, dice, bebamos y comamos, pues mañana moriremos. Una persona que no tiene esperanza en una vida después de esta, diría, pues vamos a tomar lo que queramos, comamos lo que queramos, hagamos lo que queramos, porque mañana vamos a morir. Entonces, eso le da a una persona total inhibición de cualquier atadura que pueda tener, una inhibición total de cualquier valor que pueda existir, pues si no viene nada y no se premia nada y no existe la nada, entonces, pues hagamos lo que cada quien quiera. De todas formas, esta vida se va a acabar. Y dice un dicho muy popular que vida solo hay una. Vívela al máximo, ¿no? Gástatela al máximo porque solo se vive una vez. También tenemos a las personas que creen que después de esta vida todos vamos a ser recompensados. Si después de esta vida todos vamos a la salvación, si después de esta vida la muerte significa llegar al paraíso eterno, en donde no importa quién fuiste ni lo que hiciste, todos somos salvos, entonces eso es un permiso para hacer lo que quieras. Es un permiso para pensar lo que quieras, para hacer lo que quieras, para darle placer a tus deseos carnales y vivir de la manera en la que tú quieras, pues a final de cuentas todos somos salvos. Es un permiso para ser cínico y para creer que no importa lo que yo haga, no hay consecuencias. Pero hermanos, aquel que es verdaderamente cristiano, que conoce a su Señor, sabe que hay un Dios que juzga todas las cosas y que hay un Dios sentado en un trono esperando el día en el que la manifestación se haga y Cristo venga otra vez a esta tierra y juzgue a todas las naciones. El cristiano que piensa de esa manera, hermanos, entonces verdaderamente la muerte se convierte en una ganancia. ¿Por qué decimos eso? Porque el cristiano, hermanos, que contempla que hay una vida después de esta y que aquellos que han obrado mal, que no han creído en el Señor Jesucristo, que no han amado a Dios, que no lo han declarado su Señor y Salvador, ellos van a recibir la condenación eterna. Pero aquellos que han pecado también, pero que se han arrepentido de sus pecados, han confesado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, han venido de la condenación a la salvación, han pasado de muerte a vida. Y lo que les espera, hermanos, es el galardón de la vida. Es que delante del trono del Señor Jesucristo seamos reconocidos como sus hijos y que el Señor premie a cada uno según las obras, no de perdición, sino las obras de justicia. Nos espera la corona de la vida, pero también nos esperan los galardones. También nos esperan verdaderamente las recompensas de haber vivido y de haber hecho la obra para la cual fuimos llamados. Por lo tanto, hermanos, si para un cristiano verdaderamente la vida se convierte en Cristo, eso quiere decir que todo lo que haga en vida lo va a hacer por el Señor Jesucristo, que cualquier padecimiento lo va a pasar por el amor de Cristo, por la fortaleza en Cristo, y que si en algún momento él se ve en la peligrosa situación de entregar la vida, ya sea por enfermedad, por persecución, por accidente o por lo que sea, él sabe que lo que le espera es una vida diferente, nueva, renovada, llena de galardones. Mi pregunta de la semana pasada la vuelvo a hacer hoy. ¿Cómo le ganas a una persona que piensa así? ¿Cómo desanimas a una persona que se sostiene bajo esos principios de vida? La respuesta es que eso es imposible. Veamos el ejemplo de Pablo. No tiene ningún miedo de lo que le pueda venir, pues él dice, si vivo lo voy a seguir haciendo para servir al Señor y si muero, qué bueno, porque voy a irme con el Señor y ya voy a disfrutar de esta vida renovada y diferente delante de la persona que más amo, mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Vean ustedes que no significa que la muerte es algo que las personas cristianas desean. El galardón no es morir, ¿sí? No quiere decir que seamos descuidados y que nos accidentemos para morirnos más pronto. No significa como en aquel pueblo, Johnstown creo que se llamaba, que todos dijeron, bueno, si nos quitamos la vida,
todos juntos, pues es ganancia porque todos nos vamos al cielo. No se refiere a eso Pablo. Pablo no está deseando la muerte. Pablo desea lo que le sigue a la muerte. Cuando dice Pablo que el morir es ganancia, no se refiere a que morir es el premio. Se refiere a que la muerte es el paso que anticipa la nueva vida. La muerte es el paso que precede la gloria eterna. Es el trámite por el que uno tiene que cruzar para poder entrar al reino celestial y ver al Señor cara a cara y amarle y adorarle delante de su propia presencia física. Eso es lo que Pablo anhela. Vean ustedes que los versículos 22 al 26, vamos a continuar ahí con la lectura. Filipenses 1, versículos 22 al 26. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vean ustedes la dualidad de las posturas que tiene Pablo aquí. No es que Pablo está diciendo que de él depende escoger. Él sabe que no es su elección. Pero casi como si dijera, bueno, si a mí me dieran a escoger, no sabría qué escoger. Y vean ustedes cómo en cualquiera de los dos puntos él no tiene nada que ver. Él no se preocupa por lo que él desea o qué será de él o qué va a obtener él. Él dice, porque si voy delante de la presencia del Señor, eso está muy bien, porque por fin estaré con mi Señor y podré conocerlo y verlo. Pero si quedo en esta vida será para servirlos a ustedes, predicarles el Evangelio, y eso redundará en un crecimiento más abundante en todos ustedes. Pablo no está aquí, hermanos, poniéndose en la dualidad de decidir qué cosa le conviene más a él. Él no dice, ojalá quedara yo vivo para poder salir de aquí y hacer los viajes que quiero, conseguir el dinero que quiero, las cosas que deseo, para alcanzar aquello que quise comprar. Pablo dice, si me quedo, eso le va a beneficiar a ustedes, y mi deseo entonces es beneficiarlos a ustedes. Y dice, y eso es algo que yo quisiera hacer, poder quedar entre ustedes para bendecirles. Pero si me voy, dice Pablo, eso es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor porque entonces alcanzaría la gloria plena que estoy esperando desde hace tanto tiempo. Y es interesante, hermanos, porque la palabra que Pablo utiliza aquí, muchísimo mejor, dice que teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es una forma de expresar triple bendición. Ya saben que los que son eruditos de estas cosas dicen que a Pablo le gusta mucho usar las tres formas de exagerar la situación, ¿no? O sea, cuando Pablo menciona una misma cosa tres veces es un acentuar la importancia de algo. Pablo lo utiliza mucho. No solo él, muchos de los escritores en la Biblia lo utilizan, pero Pablo es de esos aficionados a ese recurso, ¿no? Cuando Pablo dice que es muchísimo mejor, está diciendo que es tres veces mejor que quedar. O sea, Pablo dice, si yo me quedo entre ustedes, eso es bueno, pero irme y partir es tres veces mejor. Entonces, para Pablo en las dos cosas hay ganancia. Si me quedo es muy bueno, porque voy a poder servir, y si parto, hermanos, entonces terminó la carrera. Llegué al final del camino, cumplí el propósito. Entonces voy a estar delante de la persona del Señor Jesucristo, y entonces todo lo que soñé, todo lo que anhelé, todo lo que esperé, todo lo que me hizo mantenerme firme en esta vida, ya estará delante de mí. Y eso, hermanos, dice Pablo, es muchísimo mejor. De hecho, la palabra que utiliza aquí cuando dice que la muerte lo representa como partir. Partir es un verbo que se utilizaba en aquel entonces, o es una palabra utilizada para representar cuando alguien levantaba una tienda. Cuando las personas iban de viaje en algún lugar en el que tuvieran que llegar, hacían una tienda para poder pasar ahí la noche, si no es que llegaban a alguna posada. Entonces dormían en ese lugar
y cuando a la mañana siguiente tenían que despertarse y levantar su tienda, perdón, decían que ya partían. Esa es la palabra que ellos utilizan. Entonces, cuando Pablo dice que su deseo es partir, está diciendo justamente eso. Mi deseo es levantar la tienda, regresar a casa. Pero si quedo aquí es bueno. Si quedo aquí es bueno, pero mi deseo sería ya partir, regresar a mi casa, volver delante de la persona que me ama, delante de la persona que dio su vida por mí, conocerle cara a cara y entonces terminar con todo. Eso sería muchísimo mejor. Pero Pablo en ambas cosas ve bendición. Y ese es el punto de todo este libro, hermanos. Que la forma en la que nosotros percibimos las cosas que nos pasan determina si lo vivimos en gozo o si lo vives en la desdicha. Porque Pablo aquí estamos hablando de quedarnos o de regresar a casa, pero realmente la cosa está en esto. O Pablo quedaba con vida o a Pablo lo mataban. Pablo podría estar pensando así: ojalá fuera el deseo de Dios salvarme, porque entonces quedaría con vida y podría emprender nuevas cosas. Pero si no, me voy a morir, porque van a juzgar mi caso en Roma como culpable y van a quitarme la vida. Pero Pablo, en lugar de pensar de esa manera, él decía: si quedo con vida, voy a servirlos más, y si me muero, regreso a mi casa. Voy a mi hogar celestial, a mi hogar eterno. Entonces, hermanos, ¿cómo podría él estar desanimado? ¿Cómo podría él entristecerse y llegar a la ansiedad, a la desesperación, a la preocupación extrema? No se puede, simplemente porque su forma de entender la situación difiere mucho de la que nosotros podríamos tener. A nosotros nos viene una enfermedad grave y pensamos que ya todo se acabó, está terminado, este es mi fin, voy a morir, y le tenemos miedo a la muerte. Entonces vivimos como con miedo, con reservas de emprender, con reservas de dedicar nuestro tiempo a Dios, porque pensamos que en el momento en el que llegue nuestra muerte, ¿qué será de nosotros? Pero para una persona que ve la muerte y le sonríe diciendo: al fin voy a ir a mi casa, ¿qué situación entonces puede afligir a una persona así? Vean ustedes que en ningún momento hemos dicho que la vida cristiana no se trata de sufrimientos, que la vida cristiana no se trata a veces de enfermedades, que la vida cristiana no se trata de injusticias. En ningún momento hemos dicho eso. Lo que sí hemos dicho, hermanos, es que la vida cristiana es una vida llena de gozo, a pesar de las adversidades. ¿Y de quién depende que sea así, hermanos? De ti mismo. De la forma en la que tú quieras interpretar las cosas que te pasan. O la muerte se convierta en tu final, en la perdición, en la calamidad, en la catástrofe. O la muerte se convierte en gozo, porque al fin voy a partir. Y así, hermanos, con todas las cosas que nos pasan. Cuando chocas el carro, cuando se descompone, cuando tienes un pleito, cuando pierdes el trabajo, puedes verlo así. Este es el final, aquí se terminó, ¿qué va a pasar de mí ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Puedes afligirte por esas cosas, perder la esperanza, puedes maldecir la situación, puedes pelearte contra el cielo, puedes maldecir tu circunstancia, o puedes aprender a ver la mano de Dios obrando a través de esas cosas y saber que pase lo que pase, todo redunda siempre para el cristiano a bien. Porque si Pablo quedaba con vida, eso ayudaba bien. Pero si se iba, también era lo mismo. Dijo San Agustín: el creyente es inmortal hasta que su trabajo se completa. No hay muertes prematuras entre los cristianos. O sea que para San Agustín no hay accidentes. Todo lo que le pasa al cristiano siempre está bien calculado. Entonces, de esa manera, San Agustín no tenía miedo nunca, o procuraba no tener miedo nunca, porque decía: si este es mi final, estaba calculado que así fuera.
Si sigo con vida es porque aún no es mi momento. Y el día en que tenga que entregar la vida, ese día siempre fue. Y no importaba la cosa que yo hiciera, siempre iba a ser así, hasta que no cumpliera mi propósito. Es un poco, esa forma de pensar es un poco la que vemos en Pablo, ¿no creen? Pablo dice, yo sé que permaneceré aún entre ustedes porque sé que Dios desea que aún haga una obra en ustedes de edificación más grande. Y esa es la esperanza que Pablo tiene para quedarse. Pero si el Señor pasara por él esa misma noche, él estaba listo para entregar su vida al Señor. Vamos a continuar con los versículos 27. Dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta palabra, hermanos, nos enseña, después de lo que Pablo está diciendo, que nosotros tenemos que empezar a conducirnos como hijos del reino, como ciudadanos del reino celestial. No es coincidencia que después de que Pablo nos dicta una forma de vida tan elevada, su palabra o su exhortación siguiente sea que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, como ciudadanos del reino. ¿Cómo se comporta un ciudadano del reino? Pues hace lo que sea necesario por el reino celestial, hace lo que sea necesario por cumplir con el llamado que Dios le ha dado. Un ciudadano del reino celestial no anda preocupado por livianidades, no busca la vanidad. Un ciudadano del reino no busca lo suyo propio, sino que busca servir a los otros. Un ciudadano del reino perdona. Un ciudadano del reino ama a su prójimo. Le extiende la mano en servicio. Un ciudadano del reino hace la obra por extender el reino de Dios sobre la tierra todos los días. Pablo les recuerda que no solamente se trata de tener esperanza, ¿no? Que es algo muy bonito en la vida cristiana. No solo se trata de tener paz con Dios en lo personal, sino que se trata de que también tu andar sea constantemente hacer las obras dignas del reino al que perteneces. Primero Pablo dice esto. Dice que os comportéis como ciudadanos del reino de Dios. No hay nada más dañino, hermanos, para el evangelio que cristianos que no se comportan como cristianos. Si no hay nada más dañino para el reino de Dios que los hijos de Dios que se supone que actúan como verdaderos creyentes sean los que motivan a los otros a las malas obras, los que hablan obscenidades, los que engañan, los que roban, los que maldicen. Tenemos que comportarnos como ciudadanos del reino. Si vamos a estar en esta vida y vamos a conducirnos en esta vida, como lo dice Pablo, entonces que sea por Cristo, para servir a Cristo, conduciéndonos como es digno del llamado con el que fuimos llamados, ¿sí? En segundo lugar, Pablo afirma que el Evangelio es de Cristo. Vean ustedes el mismo versículo 27, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Nos recuerda, hermanos, que este Evangelio que hemos creído se trata justamente de Cristo. Ya lo decía yo hace un momento, que la vida cristiana se trata de Cristo. Suena redundante, pero se nos olvida eso. Que la vida cristiana no se trata de lo que nosotros queremos. Que la vida cristiana no se trata de que tráele a Dios tus más grandes anhelos y Él los hará todos realidad. La vida cristiana no se trata de todo lo que tú quieres y anhelas. La vida cristiana se trata de Cristo. Se trata de la voluntad de Cristo, se trata del reino de Cristo, se trata de servir a Cristo. En medio de servir a Cristo, hermanos, hay mucha recompensa para nosotros, pero tienes que entender que en primer lugar, tu vida se debe de tratar de servir a Cristo. Él es el Señor. No soy yo el Señor, no soy yo el planificador, no soy yo el organizador. Decimos vulgarmente, no son mis 15, ¿no? No organizo yo, no es mi fiesta. Entonces, la vida cristiana se trata de la persona y la obra de Cristo. Si vamos a estar, hermanos, en esta vida, tenemos que hacer la obra que Cristo quiere que nosotros hagamos. La pregunta entonces que deberíamos de hacernos es, ¿cuántas veces en mi día o cuántas veces en mi semana o en el año me pregunto cuál es la voluntad de Cristo para mi vida?
No cuál es mi voluntad y que yo se la voy a llevar a Cristo en oración para ver si lo aprueba. No, cuál es la voluntad de Cristo que quiere que yo haga. ¿Cuál es el llamado para mí en Cristo? ¿Qué tengo que hacer por Cristo? Pablo sabía, hermanos, que su vida se trataba de Cristo, por eso su pensar es: si quedo en esta vida va a ser para servir a Cristo, sirviéndolos a ustedes. Y si parto es muchísimo mejor, porque entonces ya estoy delante de mi Señor. En tercer lugar, Pablo también afirma que este compromiso no está presente, perdón, sí, vamos a leerlo primero si quieren. Dice: porque solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo aquí nos recuerda, hermanos, que la vida cristiana no se trata de pretensiones, de máscaras que nos ponemos en la iglesia, porque Pablo aquí lo dice claramente, que aunque sea que yo vaya o que no vaya, que escuche de ustedes que su andar es como corresponde a cristianos. Tenemos que acordarnos, hermanos, que el que nos juzga no es el pastor, que nuestra vida no está puesta a prueba por los demás hermanos, nuestra vida la ve Cristo y es a Él al que debemos de agradar. Y nos da una clave, hermanos, para conseguir eso. Dice: para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cuál es la clave? Ahí la lograron identificar: la unidad de la iglesia. Para que estando unánimes por la fe del Evangelio puedan vencer. ¿Cómo, hermano, nos vamos a guardar en esta vida? ¿Cómo vamos a ser fortalecidos? ¿Cómo vamos a alcanzar más sabiduría? ¿Cómo vamos a ser edificados como cristianos más responsables, más activos, más conscientes, más amorosos, más inteligentes, más espirituales cuando estamos unidos? Todo esto que estoy diciendo parece que no viene al caso, ¿no? Como si fueran temas distintos. Incluso en algunas Biblias esto se separa por un subtítulo, pero vean ustedes que es un texto de corrido. Esto que estamos diciendo parte de la idea de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquel que vive por Cristo tiene que entender estos principios, que el Evangelio se trata de Cristo, que tu vida se trata de hacer la obra de Cristo y que para crecer en esta vida cristiana, para permanecer firme, necesitas la unidad de la iglesia. La iglesia necesita estar unida. Qué terrible es, hermanos. No voy a extenderme mucho en lo que voy a decir, pero el día de ayer mi esposa y yo fuimos con una amiga de ella, que su esposo es ministro en otra iglesia. Platicamos con ellos tenían como algunas cargas que querían platicar con nosotros para que oráramos por ellos también, para que sentir como esa hermandad, como esa compañía de no estar solos. Qué terrible, hermanos, es escuchar de otros como todas las iglesias parece que están padeciendo las mismas cosas: falta de unidad, falta de amor verdadero, falta de compromiso verdadero, falta de un testimonio real, no falso, no con fingimiento, no con hipocresía. Era casi, hermanos, como estar hablando conmigo mismo cuando hablábamos con el ministro, ¿no? Hasta mi esposa y yo nos volteamos a ver a cada rato como diciendo: venimos de lo mismo. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de otras congregaciones en las que hemos pasado, que hemos visto un patrón perpetuado, ¿no?, de ciertas acciones. Y él nos estaba diciendo, y parecía, hermanos, el que le digo a mi esposa: siento que estoy hablando con el espejo, porque me está diciendo la misma historia que tú y yo vivimos. Y es triste, hermanos, porque verdaderamente muchas veces las iglesias se han convertido en todo menos en lugares en donde se predica Cristo, en donde se crece en el conocimiento de Cristo y en donde se sirve a Cristo. Se convierte en un grupo social, se convierte en un lugar para el chisme, se convierte en un lugar para hacer eventos, se convierte en un lugar de refugio para personas que quieren escaparse del mundo en el que viven. Pero no se trata muchas veces de Cristo. ¿Y qué pasa? Pues adulterio, mentira, chismes, pleitos, hipocresías. ¿Por qué pasan esas cosas en las iglesias? Porque la iglesia se olvida de que el vivir es Cristo.
Se nos olvida, hermanos, que la vida cristiana se trata justamente de Cristo. Y cuando la iglesia se desvía de ese centro, entonces comienza a dejar que muchas otras cosas entren, porque se les olvida quién es Cristo. Dice también en el pasaje, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Pablo entiende, hermanos, que en la vida cristiana hay padecimiento. ¿Y saben qué dice? Y eso es tal vez lo más fuerte de estos pasajes, que eso es concedido por Dios. ¿Sí leyeron eso? Dice, porque a ustedes les es concedido, casi como si Dios te otorgó, no solamente que creas en Él, sino que también sufras por Él. Entonces, hermanos, a la luz de este versículo, ¿de dónde sacamos que la vida cristiana nunca tiene padecimientos? Que en la vida cristiana no tiene que haber pruebas y dificultades en ningún lado. El apóstol Pablo aquí dice que es como casi una bendición de Dios concedida a nosotros el sufrir también por Cristo. No es que el sufrimiento sea lo agradable, es la recompensa que viene por haber padecido por Cristo. Pablo tenía muy claro, hermanos, que el sufrir por Cristo tiene su recompensa. Déjenme, busco el versículo rápidamente. Lo tenía por aquí. Aquí está. Segunda a los Corintios 4:17. Segunda a los Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea procede en nosotros en cada vez más, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo entendía, hermanos, que cuando Dios nos concede no solamente creer en Cristo, sino padecer en Cristo, dice que esos padecimientos producen en nosotros todos los días, cada vez más y constantemente, más excelentes galardones en la vida que nos sigue a esta. O sea que cuando Pablo, hermanos, padecía por Cristo, él decía, estoy juntando galardón, riqueza, premios, no en esta vida, en la que le sigue a esta. Dice, porque las cosas que yo podría acumular aquí son temporales. ¿Qué quiere decir eso? Que se destruyen, que se corrompen, que se marchitan, que se quemarán en algún día. Pero dice, no pongamos la vista en las cosas de aquí porque son temporales, sino en las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Entonces Pablo dice, cuando nosotros padecemos por Cristo en esta vida, estamos acumulando riquezas que son eternas. El Señor mismo lo dijo cuando dijo que no acumulemos riquezas en el presente, porque aquí el orín y la polilla corrompen, pero que acumulemos allá en el cielo, porque allá no se puede corromper, allá no se puede manchar, allá no puede perecer, allá no tiene caducidad. Entonces, hermanos, el vivir por Cristo no solo significa dolor y sufrimiento sin sentido. Muchas veces, hermanos, los padecimientos que vienen en Cristo tienen su propia recompensa aquí. Pero seguramente tengan por cierto que todos los padecimientos que tienen por Cristo tienen su segura recompensa eterna. Muchas de ellas tienen recompensa también aquí. Tú haces el bien aquí y probablemente, hermanos, vamos a tener una buena vida y feliz aquí. Vamos a cosechar las bendiciones aquí mismo también. Pero seguramente la mayor recompensa y la mayor riqueza, hermanos, cuando sufres por el Evangelio, está allá en el reino celestial.
Por eso, hermanos, Pablo dice que el morir es ganancia, porque nada nos aferra a esta tierra. Si estamos aquí es por Cristo, y si nos vamos, entonces estaremos en donde verdaderamente pertenecemos. Amén. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aquí en este último versículo, hermanos, Pablo dice que si nosotros llegamos a pensar de esta misma manera como él, dice que entonces también el conflicto que vemos ahora que él comenta es el mismo conflicto que tendremos nosotros. Y qué buen conflicto sería ese, ¿no? El no saber escoger qué es mejor. No es que Pablo pudiera escoger de todos modos, pero casi dice, si yo pudiera escoger, no sabría qué elegir, porque entonces vivir tiene recompensa, pero morir tiene 3 veces más recompensa. Si nosotros nos afianzamos de Cristo, vivimos por Cristo, servimos a Cristo y todo lo que hacemos está envuelto en la persona de Cristo, hermanos, tendremos también esa misma dicotomía, ¿qué es mejor? Y nuestra respuesta va a ser, si vivo es por Cristo, pero si muero es ganancia. Amén. Voy a terminar con una oración.